La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada en Lima por Radio Santa Rosa, en la amplitud modulada y en la frecuencia modulada en el Cono Sur, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cusco, Radio Veritas en Cusco, Radio Cayali en Cepagua, Radio La Convención en Quillabamba, que no solamente nos escuchan, sino ven a través de su plataforma de Facebook. Puede usted sintonizar también el programa por ahí. Y también Radio Madre de Dios, donde nos escuchan y nos ven por su señal de televisión. Esas son las emisoras dominicas del Perú con el carisma de Santo Domingo de Guzmán. También se une otra red de radios amigas como en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Radio La Decana, Juliaca, Radio San Valentín, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, el Vicariato Apostólico de Yurimaguas se une a través de Radio Oriente, en Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumaquisterio, Aemetagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, los aplicativos móviles, y también tenemos la página web de Radio Santa Rosa y la página web de todas nuestras emisoras donde estamos llegando. 8 de septiembre, un día muy bonito. Permítanme saludar a todos en este momento y especialmente saludar a la Virgen María. Hoy día es Rosa María, hoy día algo tienen que ver las Marías. Hoy día de la Virgen María, es cumpleaños de la Virgen María el 8 de septiembre. Muy buenos días, Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días, hoy se celebra el cumpleaños, la se recuerda el nacimiento de la Virgen. Obviamente no es una fecha histórica, ¿no? Porque es muy difícil establecer cuál es la fecha del nacimiento de la Virgen, pero la Iglesia designa este día para recordar su nacimiento con el cariño que tiene toda la devoción mariana en el mundo, que es muy grande, no solamente en el Perú, sino en el mundo entero. En todas y el sus Perú es muy mariano, en los muy parques, bueno. en las carreteras, en todo sitio encuentras siempre una imagen de la Virgen María. Y claro, en sus distintas, como dicen, advocaciones, ¿no? Que genera toda clase de controversia. Me ha pasado alguna vez a mí en radio hace muchos años, no sé si te conté alguna vez, era el 8 de diciembre, y era feriado, le preguntaba al público por qué creían que era feriado, ¿no? Y me decían, bueno, es el día de la Inmaculada, pero algunos oyentes decían que en realidad otros días de la Virgen merecían también su feriado, porque no era la misma Virgen. Entonces le decía, pero sí es la misma. Ay, Dios mío. En fin. Pero yo también soy María, como todos en esta casa además, creo, es el nombre más común en el Perú para mujeres según RENIEC. El más común de todos es María. Y obviamente José es uno de los más comunes para hombre también. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que ha pasado ayer en el Congreso, porque obviamente merece comentario, ¿no? La censura viene en marcha, ya se presentó, ya se están recogiendo las firmas, pero ya comprometieron su voto 4 agrupaciones políticas de 9, que son básicamente FREPAP, UPP, Podemos y probablemente Frente Amplio también, ya se comprometieron. Ahí hay 48. Con licencias y todo, bueno, Frente Amplio tiene una nueva agrupada, etc. Los que estarían en contra, básicamente Partido Morado y Somos Perú. Ahora vamos a hablar con el señor Dioses de Somos Perú. Esos son 20. O sea, iban 48 contra 20. Fuerza Popular va a estar dividida. Aparentemente Mesías y Chávez van a votar a favor. Ahí hay 50 votos. ¿Ok? El resto no. Y Acción Popular va a votar dividido. Y todo depende de cuánto se divida. Porque si de los 25, 16 votan a favor, censuraron a la ministra. Y es posible que de 25, 16 voten a favor de la censura. Muy posible. APP ha dicho, no públicamente, ¿no? Pero en los corillos, cosa que le ha dado ira al señor Urresti ayer, que probablemente no censuren. Yo no les creo nada,
Yo no les creo absolutamente nada. Yo no sé si la ministra ha tenido conversaciones o no ha tenido conversaciones, cosa que ayer Urresti gritaba, que habían pactado. Miren, es evidente que la ministra puede ser joven, pero no es tonta, ¿no? Va a agradecer seguramente cualquier palabra amable que reciba, pero sabe que después de lo de Cateriano es imposible establecer con estos caballeros algo que parezca un compromiso de honor. O sea, todos hemos escuchado cómo César Acuña habló con Pedro Cateriano y le dijo que tenía todo su respaldo. Y después la bancada entera votó contra él. Además, ya le había ofrecido previamente la vicepresidencia del Perú. O sea, ¿qué les pasa? De verdad, o sea, esto es ridículo, ¿no? Entonces, yo no creo que funcionen estos pactos, o nosotros vamos a pensarlo bien. Yo creo que la ministra está frita y que la van a censurar esta semana, salvo que algún milagro ocurra. El tema es que saquen o no saquen a la ministra, de la economía peruana no va a cambiar en el curso de acción en el que está ahora, porque no podría tener otro curso de acción. Lo que sí hemos escuchado ayer a él son cosas que a mí me dan risa, ¿no? Pero alguien me decía, no es para reírse tampoco, ¿no? Sí, pues es un drama, en cierta forma. Que los congresistas no sepan cosas de economía básicas, pero básicas, que están en la Constitución. Ojo, que no es que... En la página web del Banco Central de Reserva, bcr.gov.pe, hay una línea que dice preguntas y respuestas frecuentes. Preguntas frecuentes. Y ahí encuentran como que lo básico de qué cosa es lo que hace el Banco Central de Reserva. Porque es evidente que los congresistas no lo saben. La congresista García insultó a la ministra para hacerse famosa. Lamentablemente hay un conjunto de congresistas que para tener la autoridad en los periódicos, para que las mencionen, hacían la barbaridad más grande, ¿no es cierto? Las dicen igual porque eso creen que les da fama, ¿no? Es como una especie de farándula de la política, ¿no? Entonces, esta farándula de la política grita, el Perú la repudia, ¿no? En la noche le habían hecho su hashtag en Twitter número 1, había miles de personas que ponían el nombre de la congresista y le decían el Perú te repudia. Pero el tema es que lo que pedía a gritos es que le dijeran de quién era el BCR, quién era el dueño de la plata del BCR. Y yo miraba y decía, no puedo creerlo. Pero lo que pasa con la demagogia es que es como el COVID-19. Es un virus que se expande. Y probablemente Augusto Álvarez decía hace unos días que ya en el Congreso alcanzaron inmunidad de rebaño. O sea, ya no crece más porque ya no tiene por dónde crecer, pero que avanzó y arrasó sobre el Congreso, sobre los 9 partidos. No se salva nadie. La demagogia, el populismo, la manera de manipular, de mentir descaradamente en casos, es impresionante. Así es. Rosa María. Sí. Solamente una información para los que nos están sintonizando en este momento. Me dicen en producción que el presidente del Congreso de la República está dando una conferencia de prensa a través del canal del Congreso. Sí, está diciendo que el titular, estamos perdiendo la capacidad económica. Está justificando la postura de la ministra, probablemente. Bueno, a ver, estamos atentos de todas maneras a lo que diga. Va a estar parte de Acción Popular, de los 25, yo creo que la mayoría, por la censura. Pero por supuesto, miren, ya se bajaron un gabinete entero que ni siquiera había empezado a trabajar. No pudieron hacerlo con el ministro de Educación porque era una desvergüenza política ir en abril a pedir el voto popular después de bajarte al ministro de Educación, cuando la SUNEDU es una institución de las pocas que tiene el Estado que algún prestigio se ha ganado. No lo pudieron hacer, se les cayó el pastel porque ya pues era demasiado descarado. Pero, en el caso de la ministra de Economía, les interesa un pepino. ¿Qué podrá entender el señor Merino? Miren, ayer la congresista García, regresemos al tema, gritaba de quién es el Banco Central de Reserva.
El Banco Central de Reserva no tiene cuentas de ahorristas, no le da préstamos a las empresas, no le ha dado la plata de reactiva al MEF para que se la dé a las empresas, porque eso está prohibido en la Constitución. Artículo 84. El Banco Central está prohibido de conceder financiamiento al erario. Ay, Diosito, pero de verdad, ni lo básico. Entonces vamos a hacer un repasito de lo básico con cargo a traer un economista que pueda explicar esto despacio y mejor que yo, por supuesto. A ver, ¿qué cosa es el Banco Central de Reserva? Si la gente no tiene cuenta, si no presta plata, si no tiene la plata del MEF, si no le puede prestar plata al MEF, ¿qué cosa es esto? Muy bien, es muy importante para la economía. Y todos los países del mundo tienen bancos centrales de reserva, ojo. El del Perú se constituye en 1922, hace poquito, casi 100 años. ¿Justamente para qué? Para defender la estabilidad de la moneda. Y eso es lo que dice la Constitución. El Banco Central es persona jurídica de derecho público. Tiene autonomía dentro del marco de su ley orgánica. Es un organismo constitucionalmente autónomo. ¿Eso qué significa? Que el Ejecutivo no lo controla, que el Judicial no lo controla, que el Congreso no lo controla. Tiene autonomía constitucional. Y acá viene lo importante. ¿Para qué sirve esto? La finalidad del Banco Central es preservar la estabilidad monetaria. ¿Qué cosa es la estabilidad monetaria? Que hoy día tú te levantes en la mañana y el sol valga más o menos frente a otras monedas lo mismo que ayer. Lo que mi generación no tuvo, porque el Banco Central se politizó y hizo que la moneda peruana no valiera nada por un fenómeno de hiperinflación producida por malas políticas públicas, porque emitía moneda y hacía que la moneda peruana, el INTI en ese momento, no, primero el sol, luego el INTI, luego el nodo sol, no valiera nada. El Banco Central tiene que estar en manos muy responsables, y lo está desde hace más de 30 años, para controlar ¿qué? Que el sol valga más o menos lo mismo frente a otras monedas, que el precio de nuestra moneda no cambie. Y eso le da estabilidad a nuestra moneda, predictibilidad a nuestros planes, nuestras inversiones. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Sus funciones son del Banco Central de Reserva: regular la moneda y el crédito del sistema financiero. ¿Cómo que regular la moneda? El Banco Central decide cuánto se emite en moneda, en billetes, en moneditas. ¿Cuánto se emite? ¿Que representa qué? La producción del Perú. ¿Ok? Y regula también el sistema y el crédito del sistema financiero. ¿Por qué? Porque la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs regula el sistema de ahorro privado. El BCR lo que le dice a toda la banca privada es lo siguiente: de todo el dinero que los privados te ponen, de todo lo que tú captas para a su vez prestar, un pedazo lo vas a poner en mi banco. Y ese pedazo se llama encaje. Hoy es el 5%, puede cambiar. Ahora lo han bajado justamente para ahora explico por qué. Entonces, toda la banca pone el encaje en el BCR. ¿Cuánto de encaje? Lo que decide el directorio del BCR. Entonces, si el Banco Central quiere que haya mucha liquidez en la economía, que haya mucho dinero que circula, entonces baja el encaje.
Si el BCR decide que hay que, al contrario, hacer que en la economía haya menos liquidez, porque ya hay mucha, aumente el encaje. Entonces los bancos no pueden prestar esa plata porque está en el BCR. Está, obviamente, no en bolsas de dinero, ¿no? Obviamente es de alguna manera es una forma de llevar la contabilidad. Pero ese encaje no se puede prestar. El banco no lo puede tocar. ¿Qué hace el Estado peruano cuando quiere sacar adelante un programa como Reactiva? En la locura de la señora García, el MEF le pide plata al BCR. No, pues, no te estoy leyendo acá que dice. El banco está prohibido de conceder financiamiento al erario. La plata del encaje no se presta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es de los privados, no es del BCR. ¿Qué hace el BCR? Baja el encaje para que los bancos tengan más liquidez y puedan prestar plata, que es lo que ha hecho el programa Reactiva. No es nada complicado, ¿no? Claro, no tiene por qué saber la señora, claro, y todos tenemos que preguntar, está muy bien. No hay una plata del Estado en el programa Reactiva. Hay una mayor liquidez en el sistema para poder prestar. ¿Y por qué bajas el encaje? Porque resulta que, eso sí, es responsabilidad del MEF, se ha sometido a la economía peruana a un coma. Le han dicho, ya no trabaja nadie este mes. No hay producción. En el 60% de la economía no ha habido producción. Se quedó energía, agua, farmacias, industria farmacéutica, agropecuaria, provisión de alimentos, industria alimentaria. Eso, más o menos, 40% de la economía. 60% de la economía paró. Cuando tú haces eso, la cadena de pago se rompe. El señor que no vendió nada a fin de mes ya no puede pagar sueldos. A su proveedor que le dio los insumos ya no le puede pagar. Y si el proveedor no recibe el pago por los insumos, él tampoco le puede pagar a su planilla. Y si no le puede pagar a su planilla, esa planilla tampoco le puede pagar los servicios que ha contratado. La luz, el agua, el teléfono, los colegios, etc. Eso es cadena de pagos. Si tú rompes la cadena de pagos, simplemente la gente no puede, ¿no es cierto?, pagar lo que debe. Y si no puede pagar lo que debe, el que le debe al detrás tampoco le puede pagar. Y así para atrás, y para atrás, y para atrás. Y nadie le paga a nadie. Para que eso no suceda, ¿qué hizo el MEF? Diseñó una política y le dijo a la banca privada, les van a dar más liquidez, el BCR les dijo, nosotros les damos más liquidez, ustedes prestan. Y el MEF, eso sí es el MEF, va a dar un aval por si estas empresas no le pagan. Muy bien, ¿de cuánto es el aval? Si la empresa es chiquita, el Estado te avala en 98%, ya como si fuera tu hermano, no al 100%, pero al 98%. Si la empresa es grande, ahí no, el Estado te avala al 80%, pero no al 100% ni al 98%, al 80%. Esa diferencia de 18 puntos es inmensa. Pero claro, en la cabeza del congresista le debe dar lo mismo, ¿no? Pero no, es inmensa. A la que se ha favorecido con el aval del Estado es a la microempresa, no a la grande. ¿Por qué? La grande sí puede pagar su préstamo, porque el préstamo máximo de este programa es 10 millones de soles. Entonces, a una empresa que factura 100 millones de soles al mes, 10 millones de soles le puede alcanzar, sí, para pagar a los proveedores de abril o de marzo. ¿Te das cuenta? Y lo sacas de un apuro pequeño, pero de ahí sigue adelante, y no tiene que votar a nadie. Salva el empleo. Y la ministra lo dijo. Hemos salvado con este sistema más de 2 millones de empleos. No pueden salvar a la informalidad, porque la informalidad no entra dentro de este programa. Para recibir el dinero de Reactiva de un banco, tienes que tener RUC, tributar, tener una planilla registrada, ser formal. Lo que se han salvado son los trabajos formales dependientes. Esos se han salvado con el programa Reactiva. Lo increíble, Abel, es que la congresista García, eso anoche lo he escuchado en Canal N,
En el programa de Mario Ibelini hay un segmento que se llama ¿Cómo es la nuez? Bueno, su familia, toda beneficiaria de Reactiva. Toda. Un préstamo de $500,000 ¿ah? Tampoco no crean que es un sencillo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de demagogia. El Banco Central de Reserva no tiene la plata del MEF. ¿Ya? La caja, el banco del Ministerio de Economía y Finanzas, es el Banco de la Nación. Esa es la caja que sirve para pagar planillas, para que los trabajadores del Estado tengan sus cuentas. Ese es un banco que funciona como los otros bancos privados, pero que también sirve para pagar impuestos, para otras cosas adicionales. Muy bien. El BCR no tiene cuentacorrentistas particulares. Lo que tiene es reservas internacionales, que son ¿qué? Todos, a ver, cuando un exportador vende, ¿no es cierto? Y le pagan con divisas, dólares. Esos dólares entran a su banco, ¿no es cierto? Esos dólares que entran, esas posiciones que entran, que son moneda extranjera, también entran a un encaje de moneda extranjera. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay otras posiciones que el MEF sí puede tener. Por ejemplo, sí puede comprar bonos del Tesoro Público. Eso sí puede hacer y lo hace. Y lo hace. Y eso sí está permitido. Acá dice claramente, el banco está prohibido de conceder financiamiento al erario, salvo la compra en el mercado secundario de valores emitidos por el Tesoro Público, dentro de algunos límites. Ayer la señora gritaba que el Banco Central de Reserva no había fijado las tasas de interés. ¡Nunca! Fija todos los meses. Las tasas de interés en el Perú son libres entre particulares, pero hay una tasa de interés de referencia que sí fija el BCR todos los meses, con la cual se pagan muchas cosas en el Perú. Se pactan muchas cosas en el Perú. Y esa tasa de interés interbancario, referencia, se fija todos los meses. Entonces, de nuevo, es una mezcla de ignorancia, pero militante, ¿no? Porque la señora tiene que hacer lo mismo que yo, leer su constitución nomás, ¿cierto? Y leer así bien sencillo, ¿no? La finalidad del Banco Central es preservar la estabilidad monetaria, facilísimo. Sus funciones son regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales a su cargo, las que tiene a su cargo, y las demás funciones que señale su ley orgánica. Y el banco informa al país exacta y periódicamente sobre el estado de las finanzas nacionales bajo responsabilidad del directorio. Entonces, efectivamente, el banco saca informes trimestrales o bimensuales que dicen unas notas informativas: esta ha sido la inflación, esto es lo que proyectamos de inflación, ¿no es cierto? Esto ha sido la recesión de abril, esto es lo que proyectamos de recesión, etcétera, etcétera. Hace también sus informes, porque el banco tiene la función, de nuevo, de preservar la estabilidad de la moneda. Y tiene un montón de herramientas para hacer eso y las va usando. Por ejemplo, compra dólares, vende dólares y así defiende el valor de la moneda. Todas esas operaciones, la esterilización, o sea, eso está en las preguntas y respuestas frecuentes en la página web del BCA. Yo entiendo que un congresista no tiene por qué saberlo todo, pero esto es constitución. Esto es el texto de la Constitución. Y el texto de la Constitución sí lo debería conocer. ¿Por qué? Porque el Congreso elige del directorio de 7 miembros, elige a 4. El Congreso. Miren, el banco es gobernado por un directorio de 7 miembros. Perdón, al revés, designa 3. El Poder Ejecutivo designa 4, entre ellos al presidente. El Congreso ratifica y elige a los 3 restantes, con la mayoría absoluta del número legal de sus miembros. Por el mismo periodo constitucional que está el presidente de la República. Entonces, si el Congreso elige a los señores miembros del directorio, por lo menos debería saber de qué se trata lo que hace el BCR. Y digamos que Julio Velarde
es un economista tan prestigioso en el Perú y en el mundo, que es presidente del Banco Central de Reserva desde la época de Toledo. Y nadie lo mueve porque en realidad ha manejado las finanzas del país en lo que le toca, en lo que le corresponde, maravillosamente bien. Atrás quedaron los días de la hiperinflación, atrás quedaron los días de las emisiones inorgánicas, de soltar billete para financiar algo y mañana deberlo. O sea, eso ya terminó. Pero parece ser que en el Congreso han decidido dinamitarlo todo. Y que una congresista no entienda que el BCR no presta su plata, sino que permite que haya más liquidez en el sistema, para que el sistema diga, bueno, los bancos estamos tan llenos de plata que tenemos que prestarla. Porque si no la prestamos, no estamos haciendo negocio y necesitamos hacer negocio. Entonces tenemos que prestarla. Porque es un préstamo. Y los que lo han recibido lo tienen que devolver. La ministra nos dijo que su proyección de morosidad de pago, que siempre la hay, es de alrededor del 17%. Pero no son las grandes las que terminan siendo morosas, porque tienen espaldas mucho más grandes para pagar. Son las pequeñas las que terminan siendo morosas. Lo que le va a costar al Perú es la reactivación de esas pequeñas empresas que tanto le preocupan al Congreso y que son las beneficiadas de este proyecto. Porque si no beneficias de alguna manera a las grandes, no tienen cómo pagarle a las chicas, que son las proveedoras de las grandes. Y de esa manera pueden pagar su crédito. Para que te den un crédito reactiva, tienes que ser formal. Solo el 30% de la economía es formal. 2, se usa esos créditos que tienen aval para pagar planillas. Para eso se usa. Y 3, se usa para pagar proveedores. ¿Qué puede haber ahí de maldad, de perverso? Las grandes transnacionales que se llevan el dinero de los peruanos. Es dinero privado, no es dinero del Estado. Pero no ha habido un congresista ayer que se pare y lo explique. Como se los estoy explicando yo a ustedes en 20 minutos, menos. Es tan evidente. Y claro, hay un sector del país que esto que les estoy explicando es tan evidente que no puede creer lo que está escuchando, y otro que ignora todo esto y le parece, sí, pues que efectivamente le han dado la plata a los ricos y se la han quitado a los pobres. ¿Qué plata? ¿De quién es la plata? De la banca privada, es la plata que usa para prestar. Y para pagar un interés a quien ahorra a plazo fijo o a lo que quiera. De ahí sale. Es increíble lo que les estoy contando, no es nada. Pero sí, con cargo a tener un economista que nos dé más detalles, que les explique, porque parece que hay interés en esta materia, ¿no? Pero la economía del Perú se ha manejado en medio de circunstancias atroces lo mejor que se ha podido. Yo creo personalmente que lo de abril fue demasiado rígido, que no tenían por qué cerrar el 60% de la economía. Con que cerraran el 40% al revés, probablemente nos hubiera ido un poquito mejor, como le fue a Chile o le fue a Colombia. Pero el contraargumento de la ministra es: Chile y Colombia tenían camas UCI, sus condiciones sanitarias eran muchísimo mejores que el Perú, lo cual es objetivamente cierto, porque no basta con que cuenten las camas. Como no teníamos capacidad de respuesta, había que cerrar la economía, equiparse en un mes y medio, 2 meses, y con ese equipamiento responder a la pandemia, retrasar el contagio. Mientras más cerrada tenías la economía, más retrasada el contagio. Eso también es bien discutible. Yo creo que no tenían por qué cerrar minería y pesca, que son más bien cosas, actividades que son bien poco intensivas en mano de obra y que funcionan en campamentos cerrados o en aislamiento natural. Un barco es una faena de 3, 4, 5, 10 días en alta mar, que es más confinamiento que ese. Pero no se hizo. No se hizo el trabajo fino. Y eso, ¿no es cierto?, hace que el Perú se demore más en salir adelante. Pero no sales pues a decir: se cayó el techo, bueno, nos volamos la casa entera. Lo que quiere ser el Congreso. Y la ministra les ha explicado reactiva 10 veces, ya, entre las 6 del viernes y ayer creo que de nuevo, o no entienden o no quieren entender. No es dinero del Estado, es dinero de la banca privada.
No es un regalo, es un préstamo que tienes que devolver con intereses bajos, pero tienes que pagarlo igual. Nadie te ha regalado la plata. El BCR no le ha regalado la plata a los bancos. De nuevo, ¿se prevé una morosidad? Claro, como en todo negocio bancario se prevé una morosidad. Y es ahí recién donde tendría que entrar el MEF en un año o en dos a cubrir lo que no se pudo cubrir, que es parte del costo de que durante un mes pares al país. Pero es como hablar con la pared. O sea, no. ¿Por qué? Porque al otro lado, como reitero, no solamente hay ignorancia, hay demagogia. Y se construyen grandes verdades sobre la base de la mentira. Y como lamentablemente no todo el mundo sabe, entonces es muy fácil manipular a la opinión pública. Y engañarla, y engañarla, y engañarla. Y decirle, sí, te voy a devolver la ONP, te voy a dar plata, el gobierno te está robando. Y como es más fácil creer un fake, una noticia falsa, que una noticia verdadera, muchas veces la gente se termina creyendo las noticias falsas, ¿no? Terrible, terrible, terrible. O sea, miren, hay un 5% de gente que cree que la vacuna tiene un chip para controlarte. O sea, si la gente cree eso, ya, pues claro, o sea, ya estamos fregados, ¿no? Por eso es que tenemos el Congreso que tenemos, pero es más fácil. Pero digamos que el 95% de la población no cree una mentira como esa, ¿no? De lo que se trata no solamente es que, digamos, la verdad se conozca, sino que la mentira sea marginal. El problema es cuando la mentira pretende ser universal, que todo el mundo crea una mentira, y eso es un problema bien complicado para un país. Pero bueno, a ver, son 8:36, tenemos un invitado esta mañana. Así es, tenemos un invitado y ya vamos a entrar en comunicación con el vocero de Somos Perú, el doctor licenciado Dioses. En este momento lo estamos llamando ya, Rosa María, para que entre. Vamos a la pausa, Rosa María, y volvemos para que nos cuente qué pasó en Somos Perú. ¿Perdón? Para que nos cuente qué pasó en Somos Perú. Y ese es el otro tema, ¿qué pasó en Somos Perú? Vamos a ver qué nos cuenta. ¿Y cómo van a votar? ¿Cómo van a votar? Regresamos. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha por Radio Santa Rosa en la frecuencia modulada en el cono sur 105.1 y la amplitud modulada en todo el país 1500. RSD Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepabo Cayali, Radio Quillabamba, La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado. También nos está escuchando Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública y Radio La Decana, Juliaca, Radio San Valentín, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumac Estéreo, AM Tagua, nos ponen todo el Perú y el mundo, los aplicativos móviles en la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, adelante. Rosa María, adelante, te escuchamos. Muy buenos días. Adelante, Rosa María, ya estamos nuevamente, sí. Muy bien, estamos con el congresista Dioses, él ahora es el vocero de Somos Perú. Como ustedes recordarán, el vocero era el señor Renán Espinosa, pero renunció la semana pasada debido justamente a una controversia de la que vamos a hablar ahora con el congresista Luis Dioses. Congresista, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos en sus propias palabras qué ha sucedido en Somos Perú. ¿Por qué una persona tan representativa como el señor Renán Espinosa ha terminado renunciando? Sí, muchas gracias, Rosa María. Buenos días, gracias por la oportunidad. Efectivamente, en representación de la bancada de Somos Perú, lamentamos mucho la renuncia del congresista Renán Espinosa, que era nuestro vocero. Él públicamente ha dado a conocer las causas de su retiro. Lo hemos analizado al interior de la bancada y hemos adoptado la decisión de aceptar la renuncia. Bueno, elegimos los nuevos voceros y referente a los motivos públicos que él ha señalado,
hemos también, todos los congresistas de Somos Perú, señalado que vamos a esperar que la Comisión de Ética del partido tome el caso del congresista Aliaga referente a los reportajes periodísticos, y con este informe de ética la bancada nos reuniremos y adoptaremos una decisión respecto al congresista Aliaga. Pero también debemos señalar que una de las cuestiones públicas que hizo el congresista Renan señalaba que había un conflicto de intereses del congresista Aliaga al ser parte de la subcomisión de acusaciones constitucionales. El congresista Aliaga renunció a la comisión y hemos reemplazado por el congresista Mariano Yupanqui, quien ahora es parte de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Entonces está pendiente la decisión final que tenga que ver con lo que informe la Comisión de Ética del partido referente al congresista Aliaga. No es la primera vez que el señor Aliaga tiene un problema de conflicto de interés. Ya lo tuvo en el caso de los colectivos. Una forma de transporte que todos los técnicos señalan que es muy mala, pero que Somos Perú ha respaldado. Ahora dijo que no conocía a los hermanitos, que no tenía ninguna relación, pero no le quedó más remedio a su padre que reconocer que la relación existía con él, profunda, constante, a cambio de un almuercito, o sea, con todos, con Inostroza, con Walter Ríos, con el número 2 de de Walter Ríos, en fin, había una relación cercana, profunda, de favores, en 2 procesos penales, uno por desalojo, civil, uno por desalojo y el otro sí por violencia familiar. Entonces, la familia del señor Aliaga, su padre, ha tenido una relación constante de favorecimiento en el Poder Judicial, siendo su hijo abogado. O sea, no es un convidado de piedra, y habiendo asistido por lo menos a una reunión. Y luego tiene 68 llamadas con un abogado miembro del mismo clan que está prófugo de la justicia. O sea, disculpe, pero el señor Renan Espinosa, digamos, tenía un punto, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que tener a este señor sentado acá con nosotros? Sí, nosotros respetamos la posición del congresista Renan Espinosa. Creo que fue una decisión personal que lamentamos, como ya hemos señalado. Y referente al caso concreto del padre del congresista Aliaga, el mismo congresista ha señalado que su padre debe responder a la justicia como cualquier ciudadano común, y nosotros, lo de la bancada, reiteramos este pedido y exhortamos a que resuelvan las imputaciones que se están haciendo referente al padre del congresista Aliaga. El congresista Aliaga ha señalado que él está respondiendo y va a responder en las instancias que corresponden, pero Rosa María, en un estado de derecho en el que vivimos, creo que no solamente para el congresista Aliaga, sino para todos en general se debe respetar el debido proceso, el derecho a la defensa, el actuar con objetividad, ¿no? Y por eso es que vamos a esperar que la Comisión de Ética nos dé el informe. Pero le explico, un partido político no es un tribunal de justicia. Un partido político es una asociación de personas que buscan un ideal común, que tienen un proyecto común. Usted tiene derecho a asociarse y tiene derecho a no asociarse con determinadas personas que usted considere que no representan ese proyecto o esos valores. Si usted mantiene una relación con el señor Aliaga en estas circunstancias, es lo que ha pensado el señor Espinosa, pues los valores del señor Aliaga, ¿no es cierto? Lo que representa el señor Aliaga es lo que representa Somos Perú. ¿Usted se siente cómodo en esa situación? Somos Perú es más que una o dos personas, ¿no? Yo considero que el partido de Somos Perú tiene más de 20 años de fundación. Yo personalmente conocí al doctor Alberto Andrade, llevo 22 años de militancia en el partido. Hemos tenido a lo largo de esta historia algunas controversias al interior, pero la institucionalidad partidaria ha perdurado por encima de las personas. Entonces, considero que sí, que es un tema complejo, que tiene que ver con principios, con valores. El congresista Renan, por voluntad propia, decidió apartarse. Nosotros, los congresistas que estamos en la bancada, hemos decidido esperar este informe, porque finalmente el partido es una institución, y como institución tiene un estatuto que no debemos vulnerar, porque lo contrario sería actuar con cierto autoritarismo, ¿no? Yo entiendo el malestar de algunos, incluso militantes del partido, que señalan que se debería actuar con más prontitud. En todo caso, espero que la Comisión de Ética del partido no se tome los 30 días, sino que lo más pronto posible nos haga llegar este informe para, respetando las reglas democráticas y el estatuto del partido, actuar en ese sentido. Muy bien, ahora vamos a lo que ha pasado con la ministra de Economía.
sus colegas de UPP ya están corriendo su moción, tienen las firmas del FREPAP, tienen las firmas también del Frente Amplio, tienen las firmas de Podemos, por supuesto, ahí nomás hay 48 votos, parece que están muy cerca, incluso no solo de presentar la moción, sino de probablemente lograr la censura de la ministra. ¿Cuál es la posición de Somos Perú en esto? Bueno, primero hay una cuestión institucional, ¿no? Y que no creo que debemos cerrar los ojos frente a la realidad. Somos Perú ha cuestionado en esta interpelación el plan económico presentado por el Ejecutivo para enfrentar la pandemia, que no tenemos buenos resultados. 3 millones de pobres más, cerca de 7 millones de personas que han perdido el empleo, un bono que no fue universal y que debió serlo para evitar todos los contratiempos que ha habido. Sin embargo, la moción de censura es un derecho que tiene el Parlamento y yo creo que las bancadas que lo van a utilizar están en su legítimo derecho. Vamos a leer cuáles son los fundamentos, las motivaciones de esta moción de censura, porque es otro escenario. Luego de la interpelación estaríamos entrando a un escenario diferente. Lo que sí podríamos, y vengo reiterando continuamente, que no es oportuno. Estamos frente a una emergencia nacional, enfrentando un enemigo invisible que nos necesita a todos en el campo de batalla. Eso no quiere decir que no creamos en el control político y en la fiscalización. Por el contrario, llegará el momento, pasada la pandemia, en que este Ejecutivo va a tener que responder de todos sus actos, ¿no? De sus aciertos, de sus desaciertos, de las decisiones que está tomando en el plano económico, en el plano de salud, en el plano educativo, pero ahora consideramos que no es oportuno estar generando esta inestabilidad, incluso estos enfrentamientos entre ejecutivo y legislativo que ya sabemos en qué terminan, porque al final los aportantes y afiliados de la ONP, por ejemplo, ya tienen una propuesta del legislativo y una propuesta del ejecutivo. Lo correcto, pensando en el Perú y pensando en estas personas, es un acercamiento y encontrar un punto medio de tal forma que en el caso de los aportantes y afiliados reciban algo ahora, inmediato, que lo están necesitando. Vamos a ir ahorita a eso, pero primero quedémonos un ratito en la moción de censura. Obviamente que es un derecho constitucional, yo no espero que el Congreso actúe al margen de la Constitución, aunque lo hace de vez en cuando, bastante regularmente. Pero la congresista de Podemos, por ejemplo, no tiene mucha idea de quién es la plata del BCR. Por ejemplo, ayer preguntaba eso. Si esas van a ser las bases para censurar a la ministra, pucha, la población miramos con muchísima preocupación. O sea, no hay en realidad una base para acusar a la ministra de las cosas de las que se le han acusado las mismas preguntas. Las preguntas tenían forma de acusación, no de pregunta, sino de insulto y de ahí pregunta. O le preguntaban por sus sentimientos, que es una forma muy rara. ¿Cómo se siente? Cuando uno trabaja en periodismo, lo último que preguntas es cómo te sientes. Primero los hechos, ¿no es cierto? ¿Cómo se siente? ¿Qué le pareció el debate? A ver, háganos una mirada crítica. Usted es el vocero, tiene que estar sentado todo el día escuchando a sus colegas. ¿Qué le pareció el debate? ¿Aprendió algo nuevo? Más allá de que nosotros venimos señalando que no es oportuno presentar ni interpelaciones ni censuras, consideramos que fue un espacio donde la ministra tuvo la oportunidad de explicar al país, y desde ese punto de vista lo consideremos valioso ese espacio, porque no solo los parlamentarios, sino el país entero ha tomado nota de todas las decisiones del gobierno. Por ahí eso es algo muy positivo, pero también positivo ha sido la parte de la ministra en la cual dice: reconocemos que hemos cometido errores, estamos escuchando al Parlamento que trae la voz de la población, estamos acogiendo sus propuestas y vamos a corregirlas. Incluso asumió algunos compromisos, ¿no? Como decir, vamos a formar un equipo de técnicos para ir a las regiones, para recoger de cerca cuál es esa problemática que ustedes, en este caso la representación nacional, ha dado a conocer. Y yo creo que esa es una oportunidad que no debemos desaprovechar ni encontrar los puntos comunes, porque vivimos una emergencia nacional, claro, y no hay una oportunidad de este contexto, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿usted qué región representa? Yo represento a Piura. Muy bien. Piura tiene un gobernador. El gobernador
es el ejecutivo en Piura, no usted. Yo sé que a usted le gustaría tener acción ejecutiva, usted es un hombre de acción. Los hombres de acción se aburren mucho en el Congreso, no saben qué hacer. Pero lo que le toca es fiscalizar probablemente el trabajo de su gobernador, sí, pero no desarrollar una acción ejecutiva en Piura. El problema es que los congresistas, para ganar popularidad, quieren sustituir a otras autoridades también elegidas con voto popular, que son las que tienen esas tareas. ¿Y qué hace la ministra? Dice, estrépense al avión conmigo. Entonces, claro, los llevan de paseo por todo el Perú, se toman las fotos, todos contentos, creen que con eso sacan votos, el MEF está tranquilo, y esa es la política peruana. Y eso para los electores es un desastre, no consigue nada. Pero esa es nuestra política. Vamos a tener más de lo mismo. Bueno, personalmente, lo que yo quisiera hablar es por la bancada de Somos Perú, o tal vez también como congresista, ¿no? Básicamente está orientado a que el presupuesto es centralista. Se ha presentado el presupuesto en 2021 y el 70% está centrado en los ministerios, el 33% en los gobiernos regionales. No. Le explico por qué. Es un problema contable. No es que el 70% esté en Lima, sino, por ejemplo, la planilla de las Fuerzas Armadas y la planilla de la Policía Nacional está centralizada. No quiere decir que todos los militares y todos los policías están en Lima, sino que la planilla está centralizada. Entonces a usted le da esa impresión, pero no es que las planillas, hay planillas públicas. Igual el gobierno central tiene competencias que debe desarrollar en las regiones. Por ejemplo, la reconstrucción. Yo soy del norte. Seguimos esperando el proceso de reconstrucción. Ahora que con la firma del convenio de gobierno a gobierno hay importantes obras que se deben desarrollar. Entonces, en esta parte es válida lo que ha propuesto la ministra. O sea, en el caso particular no es para la foto, es para decir gobierno regional, gobierno nacional, cómo articulamos esfuerzos para que esas obras se hagan realidad. Y en ese sentido, el problema central hoy en el Perú y en los congresos es que a usted no le toca articular nada. Si usted se pone a articular, termina como Luciana León, como Javier Velázquez Quesquén, o sea, por recibir a los alcaldes, por darles sobritas, miren cómo ha terminado. Entonces, eso se llama tráfico de influencias y puede terminar en una situación muy grave para usted. Pero lamentablemente en el Congreso no hacen docencia y no explican que no se puede hacer eso. O sea, yo entiendo que usted quiere lo mejor para su tierra y tiene toda la razón. Rosa María, entiendo la posición, pero no debemos perder que la función del congresista, aparte de legislar y fiscalizar, también es representar. Y en el sentido de representación es que nosotros atendemos las demandas de la población y los canalizamos a través de las entidades que correspondan, ¿no? Si son actos de fiscalización, se va a la Contraloría, en algunos casos a la Fiscalía, a la entidad que corresponda. O también de puntos propios, el Congreso tiene esas facultades de intervenir fiscalizando, de presentar iniciativas legislativas, pero en el tema de representación, considero que hay que, una vez que uno toma conocimiento de la realidad, canalizarlos también, y considero que lo que ha señalado la ministra, regresando a la interpelación, es válido y esperamos que lo pueda cumplir, porque aparte de reconocer los errores, y el compromiso ahora es que lo cumpla en favor de la población del interior del país y de todo el territorio nacional. Pero le digo, el problema de gestión de los servicios públicos en su región es un problema del presidente regional. Definitivamente, eso concordamos plenamente. El gobernador regional, los alcaldes provinciales y distritales tienen que asumir la problemática como órganos ejecutivos que son, ¿no? Y de ese punto de vista consideramos y exhortamos a ellos a mantener esa comunicación permanente con el Ejecutivo para resolver los problemas de nuestra población. A ellos también les hacemos conocer las demandas de la población. Por eso, pero digamos, usted no puede interpelar al gobernador de Piura. Imagínense que si el Congreso pudiera interpelar gobernadores, eso sería un festival. Estarían entretenidísimos todo el día. ¿No? Hoy interpelamos al tuyo, mañana al mío. Pero como no se puede, claro, hay que interpelar ministros, que es lo único que se puede, y censurarlos. Pero el problema es que los ministros sí tienen que tener, igual que los congresistas, una visión nacional. En una cámara unicameral, ustedes representan al país. Ese es el problema.
Pero claro, vienen con los votos de una localidad que no quieren perder. Muy bien, no lo voy a torturar más con la función de representación, que yo jamás sería congresista porque yo cumpliría con la Constitución y probablemente mis votantes me odiarían. Porque no se puede, señor, no me pida eso que no se puede hacer. Muy bien, en el caso de Somos Perú, me queda claro que ustedes no van a censurar a la ministra, pero vienen unas elecciones importantes. Y ustedes no tienen candidato presidencial. Los candidatos fundadores, Alberto Andrade, Fernando Andrade, ya no están en el partido. ¿Qué están haciendo? Por favor, cuéntenos. Usted es el vocero del partido. Cuéntenos qué están haciendo. El partido tiene una historia, como señalaba, y tiene una militancia amplia a lo largo y ancho del territorio nacional. El Comité Ejecutivo Nacional ha adoptado esta responsabilidad de contar con un candidato presidencial en estas elecciones. Somos Perú regresó al Congreso después de 20 años con una bancada de 11 congresistas, bueno, ahora somos 10, y estamos también coordinando todas las decisiones políticas y considero que pronto la dirigencia nacional, como corresponde, anunciará la decisión referente a la candidatura presidencial. Yo pido la comprensión porque no corresponde a mi persona dar ese anuncio, pero en su momento la presidenta del partido dará los anuncios correspondientes. Okay, pero digamos, sí van a participar de todas maneras. Definitivamente vamos a participar. Sí. Muy bien. Con lista parlamentaria propia y con candidato presidencial propio de Somos Perú. Eso, como reitero, lo está terminando de definir la dirigencia nacional y no quisiera coger el espacio que corresponde a la dirigencia nacional. Muy bien. Bueno, le pregunto porque el candidato Forsyth, que va primero en las encuestas, postuló con ustedes a la victoria. Y algunos especulaban que podría ir con ustedes también a las elecciones presidenciales. Sí, se ha especulado de ello, reitero, pero corresponde a la dirigencia nacional emitir esa información. No, evidentemente no corresponde, lo estoy metiendo en problemas, pero ese es mi trabajo, a ver si nos suelta algo y podemos ir adelantando para las elecciones. Pero lo que queda claro es que hasta el 28 de septiembre, que es a la vuelta de la esquina, hay que aprobar un paquete de normas para estas elecciones. Y el problema, congresista, es que, no sé, el señor Chejade las está empollando, porque estamos aquí a 8 de septiembre, hoy, y faltan 20 días para que se promulguen, ojo, o sea, hay que mandarlas al Ejecutivo, etcétera. Y el señor Chejade, financiamiento, la eliminación del voto preferencial, ahora quiere bicameralidad, pero para el 2023, una serie de sueños fantasiosos. Muy bien, ¿dónde están las normas? ¿Por qué no las aprueban? Bueno, la bancada de Somos Perú hace la exhortación al presidente de la Comisión de Constitución, así como al presidente del Parlamento, con la finalidad que realice este pleno sobre reformas constitucionales pendientes, con la finalidad de que las cosas queden claras y todo esté listo desde el Congreso para lo que va a ser las elecciones próximas. Somos Perú, si recordamos, en el pleno que se debatió el tema de paridad y alternancia, lo juntó a lo que era el voto preferencial, porque señalábamos que para que exista una auténtica paridad y alternancia, tenía que eliminarse el voto preferencial. Lamentablemente no, se aprobó paridad y alternancia, pero no se aprobó la eliminación del voto preferencial. Así que vamos a esperar y esperamos que lo pongan antes del 28, porque ya estamos realmente a poquísimos días de culminar con esta claro, y lo más grave es que ahora resulta que el partido Podemos, y parece que otros también, quieren que los delincuentes postulen. Les parece muy bien llevar en las listas a delincuentes sentenciados. Quieren que los delincuentes postulen. Rosa María, Somos Perú presentó el proyecto de ley que fue aprobado ya en primera votación, en la primera legislatura de este Congreso corto, y esperamos también que lo agenden para la segunda votación. Fue aprobado y esperamos que ahora lo agenden para una segunda votación, de tal forma que aquellos que tienen sentencia en primera instancia ya no puedan postular a cargos públicos. Bueno, ya se echaron para atrás, le contaré, ¿eh? Usted ya lo debe saber. O sea, nuestra posición es firme, seguimos respaldando esta iniciativa y en la Junta de Portavoces, que ahora recién me estoy integrando, espero tener la claridad y la contundencia para exigir que se agende y lo podamos llevar a la segunda votación. Claro, porque si no lo aprueban antes del 28 de septiembre, ya no es norma para las elecciones del próximo año. Ahora,
otro paquete de normas que está pidiendo la OMPE, con toda razón, para la administración del proceso. Está pidiendo que se fije, con coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, un pago a los miembros de mesa. Y es un incentivo. En estas elecciones es importantísimo para que las mesas se abran muy temprano. Está pidiendo, y ya se han aprobado unas normas de la jornada electoral, pero está pidiendo una serie de cosas muy puntuales para la organización de la jornada. Tampoco se oye padre. O sea, de verdad, a veces ustedes parecen como el Ministerio de Salud. No tienen apuro. O sea, no tienen apuro. Y todo el Perú está mirando a qué horas aprueban las normas, ¿no? Acabo de escuchar al señor presidente del Congreso en una rápida entrevista que estaba dando antes, y ahí se ha comprometido a agendar estos puntos. Creo que lo va a cumplir porque lo acaba de anunciar hace poco, y esperamos que antes del 28 hayamos decidido estas normas tan importantes. Sin embargo, algunos planteamientos de la OPE tienen que ver con el Ejecutivo, y esperamos que hagan las reservas presupuestales para que las elecciones que ya están próximas se puedan realizar con normalidad. Y eso pasa porque el Ejecutivo pueda asignar el presupuesto, ya que, bueno, como todos sabemos, el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Bueno, esperemos. Ahora, bueno, no crea, algunos de sus colegas creen que el Congreso sí tiene iniciativa de gasto. Están convencidos. Han aprobado una ley que le significa al Estado peruano, es decir, a todos los contribuyentes, 13.000 millones de soles, que es la norma de la ONP. Y entiendo, su partido votó a favor. Pero es un tema muy particular y especial que ha permitido, fíjense, más allá de las controversias, ha permitido que el Ejecutivo presente un proyecto de ley que aunque no diga devolver aportes, significa también atender a una población que está esperando, ¿no? Entonces, el fin no justifica los medios. Usted no puede salir a disparar así. Además, su bancada también votó a favor de la ley de suspender los peajes. Y eso también es inconstitucional. Estábamos iniciando la pandemia, era una circunstancia muy, pero muy especial. Bueno, el Tribunal Constitucional se ha explicado más temas de procedimiento. El mismo congresista Renan Espinosa, que fue el autor del proyecto de ley y respaldado por nuestra bancada, nosotros no vamos a esconder la cara, ha señalado ya de que sí había una cláusula en el contrato en que en casos extremos, especiales, de emergencia, se podían tomar estas decisiones. El Congreso no se mete en los contratos, está en la Constitución. No se modifican contratos por ley, está prohibido. Es como si el BCR le prestara plata al MEF. Está prohibido, es la Constitución, está prohibido. Pero bueno, ya les dijeron inconstitucional. El problema, señor Dioses, es lo que nos va a costar. Usted ya no va a ser congresista en ese entonces, pero los vamos a llamar a todos, a los 130, los que votaron a favor de la norma, a decirle, aló, congresista, ¿se acuerda? Bueno, son 200 millones de soles. ¿Cómo es? ¿Cómo haríamos? ¿Cuánto va a poner usted? Porque, o sea, no pueden crear estas contingencias económicas a un país, irse y cargar esto sobre nuestras espaldas. No es justo. Eso no está bien. ¿Por qué hacen estas cosas? Todavía no podemos señalar las consecuencias de la decisión. Ahora recién el Tribunal Constitucional se ha manifestado. Estoy seguro que el Ejecutivo y el mismo Congreso va a asumir una responsabilidad, asumiendo la defensa, porque lo que se buscaba en ese momento de iniciar la pandemia realmente era contribuir con un control. No habían carros particulares, no había transporte de pasajeros. ¿A quién beneficiaban? Al transporte de carga. Es una desvergüenza. A un grupo específico. Eso no se puede, ni siquiera por vergüenza ajena, no se puede hacer. Y lo hicieron. Es horrible. Entonces, hay un problema. La carga era uno de los vehículos que transitaba, pero también transitaba policía, personal de salud. La policía no paga. Personal de salud. Las ambulancias no pagan. Sí había un tráfico, ¿no? Policía, ambulancia y bomberos nunca han pagado, están exonerados, personal del Estado está exonerado. El problema es que crean una contingencia económica como la de pensiones, que ustedes también votaron a favor. Es gigantesca, es gigante, o sea, es de verdad, es como toda la reconstrucción de Piura, de Tumbes, de Lambayeque,
¿no es cierto? Y de la libertad junta. Más Lima y Ica, alcanza para todo. Con los 13.000 millones le hacemos la reconstrucción, más la de Pisco del terremoto. ¿Ya? Todo eso es lo que ustedes quieren gastar. En devolver plata a personas formales, con toda razón, que representan no a los más pobres del Perú. Los más pobres no tienen ONP ni AFP, no tienen nada. Ahí está el 70% del Perú. Ustedes legislan para una porción de gente que tiene un poquito más, a la que le van a dar 13.000 millones de soles. De golpe, de un cocacho. Es absolutamente impagable. Estamos todavía, el Congreso ha aprobado, pero todavía estamos en un espacio de acercamiento, de esperar también lo que diga el Tribunal Constitucional. Y yo creo que el Congreso es responsable de sus actos, ¿no? En ese aspecto el tema de la ONP era necesario porque, a diferencia de los que están en la AFP, que tienen una cuenta individual y que es casi el mismo derecho de aportar para una jubilación, en estos casos especiales que estamos viviendo en el país, era necesario que se le reconozca, ¿no? Señor congresista, usted no puede subirse a un helicóptero y tirar plata. No puede. La comparación creo que tampoco es así, ¿no? Estamos hablando de gente que ha aportado y que realmente, porque todos estamos reconociendo que es necesario reestructurar el sistema de pensiones. Es otra cosa. Yo puedo tener una idea sobre el sistema de pensiones muy revolucionaria, creo que no debería existir, pero esa es una idea mía, muy revolucionaria. Hay gente que cree que sí debe existir un sistema de pensiones, muy bien. En fin, el sistema de ahorro forzoso adquiere muchas características, pero nadie puede decir que no sabía que era un sistema de reparto, cuando al lado tienes uno con cuentas de capitalización individual. Estamos hablando, Rosa María, en una época de pandemia, de emergencia nacional, donde muchos incluso señalan de que estamos en una situación, si no sabemos que vamos a llegar a esa edad de jubilación, ¿no? Y en esta situación especial, concreta, puntual, es que en ese contexto es que se están dando estas decisiones en el Parlamento. Y que le explico, si usted mira las cifras de empleo hoy, el empleo formal ya se recuperó completito, porque no es mucho. El empleo informal está a punto de recuperarse. ¿Sabe cuál es el empleo que está reventado? El independiente, que no aporta ni a la AFP ni a la ONP, pero que sí tributa. Ese está reventado. Y para esos no hay nada en el Congreso, pero no están ni en el universo del Congreso. Pero el problema es que ustedes siguen legislando para los formales. Solo para los formales, que son, como le digo, el 30% que está hoy mejor parado. Mejor parado que el informal y mejor parado que el independiente. Es que es el contexto donde el Congreso puede legislar, porque en el tema independiente corresponde al Ejecutivo y también al Legislativo de estudiar algunas medidas que podrían apoyar a este sector, pero al no tener la forma como legislar en favor de este sector, lo que hacemos permanentemente desde el Legislativo es exhortar al Ejecutivo para que dentro de ese plan de reactivación económica realmente no solamente comprenda a los empresarios formales, sino también a los informales y a los independientes. Y por eso es que esta interpelación quedará una serie de planteamientos para que la ministra de Economía tenga en cuenta esta realidad, ¿no? Así es, pero para eso está el bono. Se van repartido ya dos, o sea, en total, en distintos bonitos, se fueron 8,5 millones de personas, de familias, en los primeros. Lo que hemos señalado ahí en el tema de los bonos es que el gobierno, bueno, todos los gobiernos al enfrentar la pandemia han cometido errores definitivamente porque estamos a una circunstancia muy particular. Sin embargo, si hubieran dado un bono universal mensual, ¿no? Creo que hubiéramos evitado bastante insatisfacción de la población. Yo se lo pongo así. Con lo que vamos a pagar de indemnizaciones por peaje, hubiéramos podido pagar un bono universal sin ningún problema. Tenemos a que va a haber indemnización por peaje. El tema recién se ha manifestado el Tribunal Constitucional sobre el procedimiento y sobre la forma, ¿no? Entonces todavía queda mucho tiempo. Escúchame, la misma payasada la hizo Castañeda Locio con un peaje y costó 200 millones de soles que tiene que pagar la Municipalidad de Lima.
Y no se ha hecho mucha bulla, pero un peaje, 200 millones de soles. Lo quitó, porque lo quitó, ya está, porque hacía lo que da la gana, hace lo que da la gana, perfecto. En otras partes del mundo los contratos se cumplen. No estamos en otras partes del mundo, no es la ley de la selva. Que por eso señalo que al momento de asumir la defensa hay parte del contrato donde se indicaba que en casos de emergencia como la que estamos viviendo podía suspenderse, o sea, sí hay, porque al momento del debate se planteó con claridad esta cláusula del contrato que permitió a muchos adoptar esta decisión, pero el Tribunal Constitucional no se ha manifestado en ese extremo, sino se ha manifestado en que en la votación de los congresistas no tenía que ser delegada, por ejemplo, ¿no? Se ha ido por la forma, ¿no? Ha declarado fundada la acción de inconstitucional, la ley es nula, ya no existe. ¿Cuál es su profesión, congresista? Yo soy profesor, abogado también. Usted sabe que no puede tocar un contrato, lo sabe. El resto de repente no sabe, pero usted sí sabe. Sabe que por ley no se modifican contratos, se lo enseñaron en primer ciclo, o sea, sabe que no puede hacer eso. ¿Por qué lo hace? Eso es lo que yo no logro entender. ¿Por qué hace algo que sabe que no puede hacer? Reiteramos, o sea, todo contrato tiene cláusulas especiales en el cual un país puede intervenir, y reitero, la situación es especial. O sea, María, estamos en una situación de emergencia. El Congreso no es parte del contrato, no es parte, no puede invocar la cláusula. Por ley prohibió cobrar. Nos fregamos, es insalvable en un tribunal internacional, no hay forma de salvarlo. Si fuera su cliente, usted le diría, mira, arregla, cholo, porque acá no hay forma, si fuera su cliente. Pero no hay forma. Lo que hemos hecho, nada, solamente en el contexto de pandemia, suspender. Es nada más por el contexto de la emergencia nacional. Ya, bien. Vamos a otro contexto. La decisión, ¿no? Ascendieron y nombraron a todo el sector salud. 1.500 millones de soles. De un plumazo, ya está. Listo. Es inconstitucional. Obviamente eso es iniciativa de gasto. Y hace falta ese. Van a perder. O sea, no hay forma de que ganen. ¿Por qué lo hacen? No hay nadie que se siente y les diga, no hay forma de lo que lo hagan. Y además estamos todos aterrorizados. Porque probablemente quieran nombrar a un TC que les diga que la Constitución dice lo que ustedes dicen. Que pueden modificar contratos, que tienen iniciativa de gasto. Nada de eso dice la Constitución. Pero si saben que no lo pueden hacer. Sabemos concretamente lo que debe reunir un dictamen, un proyecto de ley y una aprobación en el Congreso, ¿no? Sin embargo, debemos tener en cuenta también el espíritu de las propuestas que se han aprobado. En el caso del personal de salud, lo que se está señalando es que sobre el presupuesto ya designado para este personal, sobre eso se hagan los ascensos o los nombramientos. No se está diciendo que se tenga un mayor gasto, ¿no? 1.500 millones de soles vale la ley. Pero este año. Y de ahí es sobre el personal que ya está contratado, no es nuevo personal, ¿no? Es el personal que tiene contrato permanente y que ya tiene un presupuesto asignado. Si usted lo asciende, mejora su remuneración, ¿o no? Sí, Rosa María, estamos hablando de plazas que ya existen en los respectivos CAC y por supuesto están supuestas. Puede existir la plaza, pero no existe la plata y hay que ponerla. Y el problema es que no hay plata y ustedes están tirándola. La ley tiene un espíritu general y para evitar lo que usted está señalando es la reglamentación la del Ejecutivo la que debe poner los parámetros para regular que no existan las consecuencias presupuestales que se está señalando, porque la ley es genérica, ¿no? Y falta la reglamentación. Y en la reglamentación es que se debe señalar qué plazo tiene presupuesto para que puedan ser cubiertas a través de la norma general, ¿no? Usted no le puede crear a un trabajador la expectativa de un ascenso y un aumento y después decirle, mira, por reglamento y el Ejecutivo te va a maltratar de nuevo y no te van a ascender ni te van a dar nada, ¿eh? No se ha creado expectativa, la norma señala con expresa claridad que no genera gastos, sino que sobre lo ya presupuestado y sobre las plazas presupuestadas es que se debe reglamentar.
¿no? O sea, el espíritu de la ley es claro. Magia, magia. O sea, ustedes ascienden a la gente a una plaza que tiene un mejor pago, pero no va a generar más gasto al Estado peruano. Porque ya tiene un presupuesto, ya tiene una plaza orgánica. La plaza puede ser orgánica, pero la plaza no está ocupada, o si está ocupada, usted está moviendo a otro hacia arriba también. Y eso tiene un gasto. Considero que, si bien es cierto, puede ser vuelta a otra norma controversial, debería formarse una mesa técnica entre el Ejecutivo y el Legislativo para ver cómo se cumple o se reglamenta, ¿no? Pero el Ejecutivo, bueno, ha ido al Tribunal Constitucional en su prerrogativa y veremos lo que va a resolver el Tribunal Constitucional, ¿no? Y como corresponde en todo Estado de Derecho, el reglamento y las entidades del Estado deben asumir los fallos del Tribunal Constitucional, como lo hemos asumido ya en la parte que corresponde a la votación, por ejemplo, ¿no? Era algo que con eso tenía que hacer y estamos cumpliendo ahora, votando directamente parlamentario por parlamentario de forma nominal, ¿no? Aunque en la práctica eso nos lleva muchísimo tiempo, pero fallos son fallos y estamos acatando. Mire, mientras más despacio, mejor. Mejor que se demoren. Para las cosas que salen, mejor que salgan bien demoradas. Así lo piensan bien, le dan más vuelta al asunto, piensan bien su voto. Ahora, el tema final es que ustedes tienen que presentarse el próximo año ante el país. Con este cartel, ¿cómo se van a presentar? Con normas inconstitucionales, habiendo generado gastos en medio de una pandemia, volándose a un gabinete, yo sé que no ha sido su partido, pero el resto del Congreso sí, volándose a un gabinete, persiguiendo al ministro de Educación, luego a la ministra de Economía. ¿Con qué cartel estos nuevos partidos, 9 partidos, se van a presentar en las elecciones? Los otros 15 que tienen inscripción les van a pasar por encima. Lo que debo señalar, Rosa María, es que cada partido es responsable de sus decisiones y de sus actos. Primero, nosotros en el tema educativo hemos mostrado una objetividad total y lo estoy haciendo como presidente de la Comisión de Educación también, ¿no? Ahí yo creo que hay una gran diferencia. Otra diferencia es que nosotros no estamos generando interpelaciones ni censuras. También, nosotros no censuramos al gabinete anterior. Por lo tanto, yo creo que hay diferencias salvables, ¿no? No todo lo que se decide en el Congreso es responsabilidad de todos los partidos, ¿no? Yo sé. Pero en la parte económica, como que sí van de la mano todos, ¿ah? Para hacer daño económico, sí, bien, bien unidos. Considero que por ahora más que la parte económica es pensar en la demanda de la población. La población realmente, no solamente por la emergencia, hasta antes de la emergencia, tanto los afiliados y los aportantes de AFP y ONP tienen esta demanda, porque debemos reconocer también y asumir que estos sistemas de jubilación tienen sus hierros, y lo reconoció el Ejecutivo también, y el mismo Legislativo, de que debemos hacer una reforma integral de un nuevo sistema de pensiones, ¿no? Entonces, eso ha llevado a tomar este debate y adoptar acuerdos que esperamos. No solamente, fíjense, hay que verlo también en la parte positiva. Con estos retiros de la AFP se ha permitido inyectar 25 millones de soles a la economía nacional, aparte de los 128.000 millones del plan de reactivación económica, porque las personas que han retirado... Congresista, no son 25 millones, son 25.000 millones. 25.000 millones, perdón, sí, corrijo, 25.000 millones que han ido a la economía nacional, ¿no? Entonces, también es parte de la reactivación de esas personas, ¿no? Bueno, lo de la ONP sigue pendiente, pero, por ejemplo, el retiro de CTS también ha inyectado 5.000 millones de soles a la economía, ¿no? No hay duda que si yo necesito hoy, me lo como hoy, todos somos humanos, pero se da cuenta que son 25.000 millones menos para mi vejez. Porque el dinero no crece en los árboles, entonces lo que yo me como hoy... Ahora la situación realmente es difícil, Rosa María, y se requiere para temas de salud, para temas de sobrevivencia, y esperemos que esta emergencia pase pronto y podamos generar una normalidad en la cual los trabajadores que aportan a las AFPs son los trabajadores más ricos del Perú. No todo, Rosa María, hay un sector, sí, ¿no? Hay un sector
que tiene aportaciones realmente, porque cuando estuvimos haciendo, fíjense, el análisis, yo estuve y están los más ricos del Perú. Estadísticas y Usted ha pude hecho comprobar un sector muy pequeño que tiene realmente cifras bien elevadas, ¿no? Y en ese aspecto, por eso es que pusimos un tope, ¿no? Un tope porque si no, el 25% para ese sector eran realmente para la gente que trabajamos en el sector público, como los maestros, pues era una millonada, ¿no? Bueno, por eso. Pero por eso es que pusimos un tope, ¿no? De 4 UITs, el 25%, pero hasta 4 UITs. De esa forma, que ese sector que tiene grandes cifras de aportación tenga un límite. Muy bien, congresista, yo le agradezco muchísimo su tiempo, le hemos robado varios minutos a esta mañana, gracias por estar con nosotros, por las novedades, y ojalá que pronto su partido tome algunas decisiones, las del señor Aliaga, las de la participación política en las elecciones, para tener más tiempo de volver a conversar con usted. Muchas gracias. Gracias, Rosa María, buenos días. Saludos. Muy buenos días. Y Abel, me voy despidiendo también con toda nuestra audiencia, será nuevamente aquí en A Pensar Más, mañana, nuevamente, ¿no? Espero. Hasta mañana, María. Así es. Cuídense mucho, gracias al congresista. El día del nacimiento de la Virgen. Así que para todas las Marías, un abrazo el día de hoy. Muy bien. Felicidades. Hoy día de la Natividad de la Virgen María. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.